Pero no es tan sencillo ir y decirle a la industria nacional: vea, usted solicite patentes. O sea, no saben ni por dónde comenzar, ni de qué se trata, y no es un asunto donde alguien puede ir y decirle: solicite. Hay que exponerlos al tema de patentes. Es exponerlos y que comiencen a utilizar el sistema de patentes. ¿Cómo se hace? Bueno, son 3 los pasos. Pero yo creo que primero tenemos que recordarles, y nosotros tenemos que recordar, los que queramos hablar de patentes, cuál es el trato de las patentes, ¿verdad? Ese trato es muy sencillo y ha sido el mismo durante 250 años seguramente. Es: el inventor tiene una invención, le dice al Estado que quiere una protección, o el Estado le ofrece al inventor una protección de 20 años, una exclusividad sobre esa invención durante 20 años, a cambio de que la divulgue. Lo que está detrás de eso es la posibilidad que va a tener ese inventor de lucrar con su invención y beneficiar a toda la sociedad creando nuevas invenciones. ¿Qué pierde? Bueno, pierde el que ya no puede mantener en secreto su invención y la divulga, la hace del conocimiento público. ¿Qué tiene de interesante ese trato? ¿O por qué nosotros, o la industria nacional, siendo sujeto pasivo, siendo al que se le impone la legislación de patentes y donde hay muchos que solicitan patentes, de qué forma puede sacársele provecho a ese trato? Bueno, hay que recordar que la novedad que se solicita para una patente es a nivel mundial, ¿no? Eso significa que si yo le voy a dar exclusividad, yo, Oficina de Patentes de Costa Rica, le voy a dar exclusividad a mi invención, esa invención tiene que ser nueva en el mundo. No puede haber sido divulgada. Pero también la patente es territorial. Ese inventor tiene que ir a cada país del mundo a pedir esa exclusividad. ¿Qué pasa cuando, en el 2009, según estadísticas de la OMPI, había más de 7 millones de patentes vigentes en el mundo? Esto creo que no cuenta a todas las oficinas de patentes, pero las más importantes en el mundo. Y en Costa Rica había en el 2009 vigentes 250 patentes. Bueno, lo que significa estos números es que para la industria costarricense hay disponibles más de 7.113.100 o casi 100 patentes, ¿no? Más de 7 millones de invenciones que para el mundo desarrollado están prohibidas su reproducción, que en Costa Rica está permitida. Esa es una situación particular que se da y que es beneficiosa para países en vías de desarrollo. Bueno, ahí traté de hacer un gráfico para tratar de mostrar la proporción y no se ve. Ahí tal vez se pueda ver una línea roja, casi como un pelo. Esa línea roja es un valor de 10.000 y no de 250, porque es el primer valor con el que Excel pudo ver, interpretar en ese tamaño de gráfico el valor. Pero es casi absolutamente todas las invenciones que están patentadas en el mundo no están patentadas en Costa Rica. Entonces la industria nacional las puede reproducir. ¿Por qué? Porque ese inventor no quiso venir a Costa Rica a pedir protección y la divulgó, y al estar divulgada es de uso libre, está en el dominio público. Una vez que uno tiene claro cuál es ese trato de las patentes, ¿cómo puede la industria nacional entonces utilizar la propiedad intelectual como factor de competitividad? Bueno, la primera, tal vez son dos, ¿verdad? Una es como inteligencia industrial y la otra como patentando, iniciando un proceso de patentamiento. ¿Qué es inteligencia industrial? Un consultor de la OMPI, al único que he oído decir esto, decía que era un nombre muy bonito que se le pone para que los abogados de propiedad intelectual no se enojen, pero es espionaje o copia, ¿verdad? Bueno, esa copia o ese espionaje es absolutamente legal, y si nosotros en países como el nuestro no tomamos ventaja de eso, estamos siendo bastante tontos. Estamos tomando todo lo que nos
pone trabas y obstáculos y estamos felices sintiéndonos el sujeto pasivo de la propiedad intelectual sin tomar ventaja de la posibilidad que tenemos de ser sujetos activos de propiedad intelectual. ¿Cómo hago esa inteligencia industrial o de qué se trata? Bueno, lo más sencillo es consultar las bases de datos de patentes a nivel mundial. Eso me permite conocer la innovación de la competencia. Si yo soy un fabricante de sillas en Costa Rica, un industrial de sillas, yo muy fácilmente puedo hacer una consulta de patentes a nivel mundial de los que son líderes en producción de sillas. Yo no conozco de eso, pero me imagino a Steelcase como uno de los fabricantes de sillas caras y lo último en tecnología en sillas, para ver qué solicitó como patentes Steelcase en los últimos, tal vez tengo que irme atrás de 30 meses para estar seguro de que está en el dominio público, y eso que están solicitando, verifico que no está solicitado aquí y yo puedo copiar eso. Hay que recordarse que a la hora de divulgar una patente es una receta que le permita a otro experto reproducirlo. Entonces ahí está ya, y esa es tecnología disponible para nosotros. Cada industrial lo hará en su campo y ellos sabrán cuál es el experto. Steelcase tiene muchísimas patentes solicitadas y constantemente, para protegerse de su competencia, protege con una patente o solicita una patente para proteger cada nueva innovación, incluso antes de que llegue al mercado, o sobre todo antes de que llegue al mercado. Esa es una. La otra es que existen muchísimas patentes ya expiradas, bases de datos de patentes a nivel mundial que me permiten iniciar mi desarrollo industrial a partir del estado de la técnica, a partir de lo último que hay en el mundo. A partir de ahí yo puedo aportar, y lo que no voy a aportar puedo copiarlo, ¿verdad? Si no está patentado en Costa Rica. En un segundo paso, luego de esa inteligencia industrial, llamémoslo así, podrá un industrial que ha utilizado esas herramientas conocer de qué se trata el mundo de las patentes y podrá comenzar a pensar en patentar en Costa Rica. Solo en ese momento lo va a comenzar a hacer. Entonces, esa instrucción de la OMPI, vayan y patenten, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer, sí, pero pasando por ese otro primer paso primero. El patentamiento le va a permitir inicialmente a la industria costarricense obtener exclusividad de comercialización de la innovación y ampliar su mercado mediante licenciamiento para después poder generar desarrollo. Y esa propiedad intelectual, ya no como factor de competitividad, sino como factor de desarrollo, es una posible culminación de ruta. Esa definición es una definición amplia de desarrollo, pero cuando hay desarrollo industrial, hay desarrollo país, ¿verdad? Esa riqueza que genera un industrial a partir de sus productos es lo que genera una riqueza país. Esa industria nacional, casi toda, y la academia en Costa Rica también se queda muy satisfecha cuando habla, tal vez hay un comienzo de cambio para no ser injustos, pero tradicionalmente se ha quedado feliz hablando de transferencia tecnológica como algo buenísimo que hacen. Esa transferencia tecnológica prácticamente siempre va en un solo sentido, ¿verdad? Y es adquiriendo tecnología de alguna forma. Y los que hablan de que el conocimiento y la tecnología debe fluir gratuitamente, casi siempre es porque tienen que pagar por esa tecnología y no porque tienen que pagarles por su tecnología. La idea a partir de esto es, bueno, si somos titulares de tecnología, entonces podemos exportar tecnología, podemos adquirir riqueza a partir de tecnología. ¿Y qué se necesita para eso? ¿Cuáles son los elementos para lograrlo? Para que cualquier país que esté en esa situación lo pueda lograr. Tiene que haber innovación tecnológica, tanto en investigación como en desarrollo industrial, y en Costa Rica hay mucha. Tiene que haber capital humano, y Costa Rica es una de las cosas que vende. Es un capital humano muy especializado y con gran capacidad académica y técnica.
Tiene que haber instituciones de investigación, tanto académicas como no académicas, y en Costa Rica hay, y muchas. Hay grandes deficiencias, pero está la materia prima, y tiene que haber infraestructura legal. Bueno, ya vimos, hay más de 40 leyes de propiedad intelectual, esa es de infraestructura legal, y lo que falta es una mano que a esas leyes, a esa legislación, le dé un tinte de lo que nos beneficia a nosotros, sin irrespetar lo que son los compromisos adquiridos por Costa Rica con el resto del mundo, ¿verdad? No ha habido prácticamente nunca. Todas las discusiones, bueno, además de que estaban teñidas de la discusión del Tratado de Libre Comercio, todas esas discusiones han sido de si se cumple, si no se cumple, y no de qué forma podemos hacerlas cumpliendo y beneficiándonos. Todo lo tenemos, ¿verdad? Y no todo lo tienen todos los países en vías de desarrollo. Son muy pocos los países en vías de desarrollo que tienen la capacidad de sacar ventaja de la propiedad intelectual, ¿verdad? ¿Qué es? Y solo faltan 2 slides, o 1 creo. ¿Cuáles son los logros esperados? Bueno, potenciar la producción industrial. No solo se producen y exportan bienes, se produce y exporta conocimiento, mejoramiento tecnológico, y se invierte el flujo de transferencia tecnológica. Esa es una ruta clara al desarrollo, no es, ahí en la filmina quedó como que esa es la ruta, no, es una. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos los expositores que hemos tenido en el día de hoy. Don Guillermo, tanto Alejandra como don Luis Diego nos han hecho toda una exposición sobre estos temas tan importantes. Don Guillermo sobre el tema de las medidas cautelares, de Alejandra sobre el derecho a la imagen en las redes sociales, y don Luis Diego sobre la propiedad intelectual como instrumento de desarrollo. Quisiera dar entonces la palabra a ver si alguna persona de los presentes tiene alguna pregunta para los expositores. Por favor, nada más les pediría que se presenten con su nombre y nos indiquen a quién va a dirigir la pregunta. Adelante, don Pablo. Buenas noches, Pablo Duncan. Primero es un comentario. Realmente las exposiciones han sido extraordinarias, los expositores igualmente. El uso del lenguaje simple nada más encierra el conocimiento técnico que tiene cada uno de ellos y la forma de escoger las palabras como corresponden, de acuerdo con también el conocimiento de la materia específicamente. La primera es con respecto a las cláusulas que mencionaba Alejandra, y no puedo llamarlos de otra manera que por su nombre. Tenemos muchos años y muchas relaciones en diferentes ámbitos. Hablaba de esas cláusulas que se establecen en las páginas sociales con respecto a la transferencia de ciertos derechos de propiedad intelectual. Quisiera un comentario tuyo porque me parece que en principio, desde el punto de propiedad intelectual, dependiendo del tipo de propiedad intelectual que tenemos, podríamos ser inclusive ilegales. Podríamos estar invirtiendo el principio de que yo cedo lo que quiero ceder y no cedo por default, ¿verdad? Me parece que desde el punto de vista civil podría inclusive pensarse que también podrían ser no ilegales en sí mismas, pero podrían ser eventualmente nulas. Y desde el punto de vista de derechos del consumidor, que ya no encierra a las empresas que estarían haciendo negocios en esas páginas sociales, sino específicamente a todos los que accedemos a esas páginas sociales, a esas redes sociales como consumidores, pues ahí sí sería como definitivamente nulas esas cláusulas. Entonces, no sé si tengo otra pregunta para Luis. Entonces, adelante. Y luego también con respecto a la primera parte de la presentación, Luis hablaba de una estrategia país. Sin embargo, en la